Querida familia, con sincera y profunda alegría, he de deciros que a raíz del último podcast, Confesarme yo, ¿para qué?, donde os comentaba un poco las razones por las que creo y veo que a la gente le cuesta tanto confesarse, pues desde entonces son ya 6 personas las que me han dicho que desean confesarse, lo cual es una maravilla. Ya van 6 personas que se han animado a ir al peluquero y a coger esas rebajas frescas que nos ha traído el mes de enero. Y si estás escuchando esto y no entiendes nada, pues bueno, puedes ir, escuchar la charla y lo entenderás. Cierro cuña publicitaria. Y ahora ya más allá de bromas, esto es una alegría tremenda, porque además algunas de estas personas llevaban ya 5, 10, 15 años, algunas sin confesarse, ¿no? Y es una alegría porque la verdad es que una buena ducha interior no va nada mal, ¿eh? Ahora bien, es verdad también que algunas de estas personas me decían: quiero confesarme, lo necesito. Llevo tanto tiempo con una losa en la espalda, con una carga, necesito ese abrazo de misericordia de Dios, ¿no? Pero ¿cómo me preparo? ¿Hay algún cuestionario, algún guión, algún examen que me ayude? Y yo les decía: mira, sí, eso en cristiano se llama examen de conciencia. Y entonces me han pedido estas personas que suba una charla, un podcast explicando qué es esto del examen de conciencia, que suena un poco ahí extraño, ¿no? Quizá. Y también que os comparta algunas pautas prácticas y concretas para prepararse para la confesión, ¿no? Entonces me puse a prepararlo, y de hecho iba a ser el siguiente podcast que subiera, pero a mitad de preparación del examen de conciencia me decía: a ver, Lucas, ¿de qué sirve subir un podcast sobre cómo prepararse para la confesión, sobre cómo revisar y reconocer los propios pecados, si esta palabra pecado quizá no se entienda, ¿no? O haya una visión o una idea un poco distorsionadas, ¿no?, sobre lo que es el pecado? Al igual que pasa con el infierno, ¿no? Y si te pasa esto, que te pones un poco nervioso si escuchas la palabra infierno, pues no dudes en escuchar la charla sobre el infierno, mito o realidad, que tenéis subida en este canal. Cierro cuña publicitaria, ¿eh? Entonces, ¿de qué sirve hablar de un examen de conciencia y de qué pecados puedo confesar si no se entiende qué es el pecado, ¿no?, cuál es su gravedad y qué consecuencias comporta para tu vida? Por eso el podcast sobre el examen de conciencia lo aplazamos un poco, lo dejamos para después de este, ¿vale?, en el que vamos a hablar un poco sobre qué es esto del pecado, y así aprovechamos y quitamos prejuicios o ideas un poco distorsionadas sobre esta realidad, este misterio que nos afecta a todos desde el principio de la historia. Digamos que esta charla sigue a la de la confesión y después vendrá la del examen de conciencia, una trilogía sobre el sacramento de la confesión, ni nada más ni nada menos. Porque mira, para ir al médico necesito saber la seriedad y la gravedad de la enfermedad. Si no, en el fondo, pues no es para tanto, ¿no? No estoy tan mal. Necesitamos saber de qué estamos enfermos, ¿no?, y cuál es la seriedad y gravedad de nuestra enfermedad. Entonces arrancamos un poco después de esta introducción. ¿Qué es el pecado? Mirad, cuando en este curso, hace unos meses, en tercero de la ESO, que estoy dando clase de religión, cuando hice esta pregunta a mis alumnos: ¿qué es el pecado?, ellos empezaron a decir pues lo típico: algo malo, algo que Dios no quiere, algo que Dios castiga, incumplir los mandamientos, eso que te lleva al infierno. En un caso uno dijo: esa palabra que ha inventado la Iglesia y los curas para meter miedo y controlar nuestras vidas. La verdad es que tengo unos alumnos estupendos. Si alguno escucha esto, sois unos cracks, ¿eh? Qué cosas. Una palabra que han inventado los curas y la Iglesia para controlar nuestras vidas, ¿no? Esto para que nos hagamos, pues bueno, una idea de la imagen que tiene la gente del pecado. Es verdad, ¿no?, que hay una idea generalizada de pecado en la sociedad. Esto entre creyentes y no creyentes, ¿eh? Hay una idea generalizada de que el pecado es algo malo. Pero muchos no saben por qué. O por qué decimos que el pecado es malo. O qué es pecado y qué no es pecado. Y quién lo dice, ¿no? Y dónde está el filtro para que una cosa sea pecado o no lo sea, ¿no? Nos limitamos a decir que es algo malo y ya está. Pero muchas veces no sabemos por qué.
Y entonces hace falta dar una respuesta completa, ¿no? Porque si no, no hagas eso. ¿Por qué? No lo sé. Porque lo dice Dios, porque lo dice la Iglesia. ¿Pero por qué? Porque sí. Pues hombre, eso no convence, ¿no? Quizá otra idea muy extendida también es, para los curas todo es pecado. Todo está prohibido. Todo está mal. Todo lo que tenga que ver con el sexo, con el placer o con el disfrute es pecado. Todo pecado. Y mirad, es una pena, ¿no? Quizás sea por la predicación de la Iglesia o la transmisión de la fe en otras épocas, en otros estilos, lenguajes, o en un tono negativo, pesimista, impositivo. Pues bueno, puede ser, no lo sé, ¿no? Puede que se haya extendido esta idea por la falta de explicación o de formación por parte de la Iglesia. Por eso, ¿no? Creo que es importante ver qué es esto de pecado, ¿no? A mí me encanta empezar siempre por la palabra. Mis alumnos lo saben, al igual que hicimos con el infierno, porque en la palabra, en su significado está todo. Todo está en la palabra, ¿no? Es que solo de escuchar esta palabra, pecado, no suena como algo tenebroso. Y hay gente que se pone nerviosa cuando escucha esta palabra o le chirría. Le parece inconcebible hoy, en el siglo XXI, hablar de pecado, ¿no? Como si habláramos en castellano antiguo, como el Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces, mirad, si vamos a la etimología y a las raíces de esta palabra, a las raíces hebreas, griegas y latinas del término castellano pecado, podemos encontrar las claves para entender por dónde van los tiros, ¿no?, de esta realidad. Este desafío se lo puse a mis alumnos, ¿no?, cuando hablamos de pecado en clase, y yo creo que lo acabaron entendiendo, viendo los resultados de los exámenes. Hemos de tener claro, esto lo primero, para entender un poquito la escritura, que la Biblia no fue escrita en castellano, como cualquiera de nuestras novelas, ¿no?, sino que la Biblia, que está compuesta por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿vale?, Catecismo de primero, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, en la lengua del pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento en griego. Por eso luego San Jerónimo traducirá toda la escritura, el Antiguo Testamento hebreo y el Nuevo Testamento griego, al latín. Y del latín se traducirá ya más adelante a las lenguas vernáculas, nuestras lenguas comunes, al castellano. Entonces, para entender qué significa una palabra, aunque tú y yo la leamos en castellano, para entender qué significa y el sentido que tiene, tenemos que ir a la etimología, al origen, ¿no?, de la palabra. Al igual, mira, esto nos pasa con las personas, ¿eh? Para entender el comportamiento y las actitudes y las heridas de una persona, hemos de retroceder al pasado, ir al origen, ver lo que esa persona ha vivido y ha sufrido para poder entender por qué se comporta así, ¿no? Pues con las palabras nos pasa lo mismo. Vamos a ir al origen, al contexto en el que surgieron, a la etimología, a lo que significan, para ver por dónde van los tiros, ¿vale? Entonces vamos a ir al hebreo, al griego y al latín, pero va a ser breve, ¿eh? No os voy a soltar aquí una clase de filología bíblica porque yo sé más bien poquito, ¿eh? Lo justito, yo sé lo justito para que me hayan hecho cura. Entonces, empezamos. La palabra castellana pecado, del latín peccatum, del griego hamartía y del hebreo hatá, ¿vale? Dices, Lucas, ¿qué insultos estás profiriendo aquí? Nada. Del latín peccatum, griego hamartía y hebreo hatá, ¿vale? ¿Y qué significan estas palabras en su sentido original? Pues mirad, es curioso porque la palabra hebrea hatá significa literalmente errar, fallar en el tiro, o errar, equivocarse en un camino. Es decir, fallar el tiro, cuando lanzo algo, un dardo, una flecha, un disparo, fallar el tiro, no dar en el blanco, o equivocarse al escoger un camino o senda. De hecho, esto aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, en el capítulo 20, versículo 16, cuando el pueblo de Israel se está preparando para una batalla y está alistando soldados para, ¿no?, la guerra. Leemos este versículo: de entre todos ellos había 700 hombres aguerridos, zurdos, capaces de lanzar con la honda una piedra contra un cabello sin que el golpe de la piedra se desviara lo más mínimo. Sin que el golpe se desviara, este desviarse, este fallar, según las traducciones en hebreo es hatá, fallar el tiro, lo que será pecado. Por tanto, pecar en el hebreo tiene que ver con fallar el tiro al blanco, no alcanzar el objetivo.
al igual que cuando me pierdo en un camino y no alcanzo mi meta. Primera idea, pecar es fallar el tiro, no dar en el blanco, no alcanzar la meta. Bien, segundo paso, si vamos al griego, la palabra que se usa, sobre todo en las cartas de San Pablo, es hamartía, que tiene el mismo significado que el hebreo jatá. Es un término que se usaba en el mundo deportivo de la antigua Grecia. Como veis, son términos profanos, no son de significado religioso, ¿no? Al principio. En el mundo deportivo de Grecia, los atletas griegos que fallaban el tiro, en las Olimpiadas, por ejemplo, pecaban, es decir, erraban el lanzamiento, ¿no? Se usaba también para los atletas que en una carrera no tenían buen rendimiento, buen fondo físico y no llegaban a la meta de una carrera o maratón. Por eso aquellos que se quedaban a mitad camino, desfallecidos por el cansancio y no alcanzaban la meta, pecaban, no alcanzaban su objetivo. Por eso cuando leemos en la carta a los Romanos 3:23, ya que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Ya que todos pecaron, ¿no? Ya que todos fallaron, ya que todos desfallecieron. San Pablo entiende el pecado como un fallo, como un accidente, un no haber logrado la meta, ¿no? Un fracaso, haber desfallecido. Pecar es fracasar en el objetivo que uno se había propuesto. Y si por último vamos a la raíz latina, la palabra peccatum, es curioso, significa paso en falso, dar un paso en falso y por tanto de ahí caída, ¿no? Por eso que se habla en la Biblia del pecado original o de la caída original para hablar de aquel primer pecado de Adán y Eva. Esto es curioso porque peccatum tiene relación con la palabra pecus, que significa pie defectuoso, pie que tropieza, pie incapaz de recorrer el camino. Por eso peccatum en latín, paso en falso. Pues bien, después de este rollo etimológico, podemos entender un poco más qué es esto de pecado. En primer lugar, yo os voy a invitar a sacar ya este término pecado del esquema simple, bien, mal, cumplir, no cumplir, cielo, infierno. El término pecado, como hemos visto, no nace en su origen con un sentido moral, para decirnos qué es bien y qué es mal, sino que es un término que nos habla de alcanzar un objetivo, de acertar o no en una diana, de llegar a la meta sin tropezar, ni caer, ni desviarse. Por eso el pecado que va a ser en la Biblia, todo aquello que nos hace fallar en el objetivo, todo aquello que nos impide acertar en nuestra vida, todo aquello que nos empuja a tropezar, desviarnos y caer. Por eso cuando oigamos la palabra pecado, no pensemos en las tablas de la ley y en un cuestionario. ¿Has sido bueno? ¿Qué mandamientos has incumplido? No veamos el pecado en términos morales, porque si tú pasas de los mandamientos, como mis alumnos, algunos, si tú eres un relativista que dices y decides que es bien y mal para ti, si piensas que los curas están todo el día vigilándote y diciéndote lo malo que eres y lo malo que estás haciendo todo, y si esta palabra pecado no te va a decir nada, pues bueno, hablar del pecado como lo bueno o lo malo, pues no toca, ¿no? No da que pensar, no interpela, ¿no? Entonces, si el pecado es todo aquello que me impide alcanzar el objetivo o la meta, al menos me puedo preguntar, bien, ¿y cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? Ya no hablemos en términos de bueno o malo, sino el pecado es todo aquello que me está impidiendo alcanzar mi meta y mi objetivo. ¿Y cuál es mi meta o cuál es mi objetivo? Pues para la Biblia, para la fe cristiana, que es donde encontramos esta palabra, el objetivo está claro. Es la comunión de vida con Dios. La meta de nuestra fe, dice San Pablo, es la vida eterna. Por eso dirá, dejando atrás todo lo que me retrasa y me pesa en esta carrera, me lanzo hacia adelante, sin miedo, hasta la meta. El objetivo de la vida cristiana es la comunión de vida con Dios, una relación personal, auténtica, real, existencial con Jesucristo. El objetivo de la fe y de la vida cristiana, la finalidad de la Biblia no es, atención, no es que seamos buenas personas, Vamos a dejarnos ya de moralinas, que a veces machacan a la gente.
La finalidad es la comunión de vida, una comunión, una relación íntima, una existencia compartida con Cristo. Por tanto, el pecado se entiende en un sentido relacional más que en un sentido moral. Por eso, por ejemplo, cuando un joven viene y me pregunta, ¿masturbarse es pecado? ¿Ver porno es pecado? ¿Emborracharse es pecado? Yo le digo, a ver, hermano, ¿de qué te sirve que te diga que es pecado? Si es pecado o no masturbarse, emborracharse, ver pornografía, ¿de qué te sirve que te diga si es pecado? Si, uno, no crees en Dios, dos, no sabes lo que es el pecado, y tres, diga lo que te diga, vas a seguir haciéndolo igual. Solo quienes, no se entiende, solo quienes están en una dinámica de conversión, de camino, de fe, de acercamiento a Dios, de interés, solo los que están en esta dinámica pueden empezar a entender esto del pecado. ¿De qué le sirve que le digas, sí, es pecado, confiésate? Pues hombre, si no hay un encuentro con Jesucristo, si no entiende cuán letal y venenoso es el pecado, pues lo que voy a conseguir es que piense que le estoy juzgando, o que le pretendo dar lecciones morales, o que para los curas todo está prohibido. Hombre, obviamente cuando me preguntan, no les digo sí o no, y ya está, ¿no? Bueno, sí les digo, bueno, sí es pecado. Oficialmente la respuesta, sí es pecado. Pero déjame que te cuente por qué el pecado mata. Déjame que te cuente por qué el pecado te destruye. No les cito la Biblia o el magisterio, sino que les cuento mi vida. Les cuento mi propia experiencia de pecado y sobre todo les hago ver lo que a mí me ha destruido y me ha matado, para ver si así conecto de alguna manera con su experiencia. Y a medida que cuento mi experiencia, apelo a dos palabras que ya no les suenan tan extrañas como pecado y mandamientos. Hablo de dos palabras que yo he vivido y que a ellos también les toca de cerca, que son ruptura y vacío. Y dices, amigo, ahora ya todo empieza a encajar un poco más. Porque si el objetivo de la Biblia, de la fe, de la vida cristiana es una comunión con Dios, una relación con Dios, ¿el pecado qué será? Todo aquello que dificulta o impide la comunión y la relación con Dios. Todo aquello que rompe esa relación. El pecado es una ruptura. Esa es la palabra que suelo utilizar para entendernos un poco mejor. Pasamos ya de lo moral, bueno o malo, a lo relacional, a la ruptura. ¿Qué relación me estoy cargando? ¿Qué ruptura estoy experimentando? Y todos tenemos rupturas, ¿no? Un ejemplo, si viene un hombre y me dice, Lucas, le he sido infiel a mi mujer, qué pena, es que he incumplido el sexto mandamiento. Yo le diré, tonto, antes que mirar qué mandamiento has incumplido, mira el corazón de tu mujer, mira que te has cargado tu matrimonio, mira la ruptura que eso ha supuesto en vuestra relación, en vuestro amor. Si viene un joven y me dice, Lucas, he robado una tienda de una familia humilde y sencilla, que se gana la vida justamente, y me dice, qué pena, he incumplido el séptimo mandamiento, no robarás. Le diré, tonto, mira la familia, te has cargado el único medio que tenían para ir tirando cada mes. Si viene alguien y me dice, Lucas, he insultado a mis padres, paso de su cara, qué pena, he faltado al cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Le diré, ¿no te das cuenta que te estás cargando la relación con tus padres? No miremos los mandamientos, miremos las relaciones. Obviamente, por favor, que no se malinterprete, no estoy diciendo que los mandamientos no sirvan, estén desfasados, pasados o no haya que sabérselos y enseñarlos, Pero es que en el fondo de los mandamientos precisamente hay que enseñarlos, transmitirlos, vivirlos, pero en el fondo de los mandamientos que hay una relación. Precisamente los mandamientos lo que están custodiando son relaciones. No matarás al otro, no robarás al prójimo, no dirás mentiras para difamar la imagen de otro, amarás a Dios. El pecado es una ruptura. Y cuánta gente, familia, cuánta gente hay rota y herida por la calle. El pecado que es una ruptura con uno mismo, una ruptura con los demás y una ruptura con Dios. Y aquí viene la segunda palabra a la que suelo hacer referencia, vacío, infelicidad. El pecado no es malo o no está mal porque lo diga una ley o lo diga un cura. El pecado está mal, es malo, es dañino, es mortal, es venenoso porque te deja roto, vacío, infeliz. Cuando un joven me cuenta todo lo que hace y me dice, mira, cuántos pecados, madre mía, uy, el día que me confiese la llevas clara.
Yo me quedo mirándole a los ojos y le pregunto, ¿tú eres feliz haciendo eso? Y muchos agachan la cabeza. Otros, en silencio, se ponen a llorar. Y otros te dicen, claro, tal, no sé qué, claro que sí, pero en el fondo los dos sabemos que no es así. El pecado es un accidente, es un fracaso, es un objetivo no logrado, es un error, una desviación, ¿no?, del camino que Dios nos propone. Por eso cada pecado rompe una relación. Difamar, ser infiel, robar, insultar, masturbarse, pegar, murmurar, pensar mal de otro, utilizar a otros, manipular, faltar a la verdad. Pues bueno, hombre, no es para tanto, ¿no? Bueno, un martillazo no rompe una pared, pero muchos martillazos sí. Un rasguño pequeño no hace nada, pero muchos rasguños seguidos sí. Una herida con pus y abierta en carne viva no es para tanto. Bueno, si no se cura, aparece la gangrena y quizá haya que amputar el brazo. ¿Qué es el pecado? El pecado es una ruptura que provoca un vacío en el corazón. A mí me gusta definirlo así. El pecado es una ruptura que provoca un vacío en el corazón. Y esto lo entendemos todos, ¿no?, creyentes y no creyentes, porque todos tenemos el mismo anhelo, el mismo deseo, el mismo grito en el corazón. Quiero amar y ser amado, y no lo consigo. Necesito amar de verdad, con un corazón íntegro, con un corazón entero, y no lo consigo, no lo encuentro. Y todo lo que hacemos en nuestra vida, todo lo que hacemos, por todo lo que luchamos, por todo lo que nos desvelamos, lloramos, sufrimos, peleamos, todo lo que hacemos en nuestra vida, en el fondo es para encontrar ese amor, esa plenitud. Y quizá te preguntes, ¿y cómo puede ser que haya gente que esté pecando y que no se dé cuenta? Bueno, no lo llamarán pecado, pero van a saborear esa insatisfacción, ese vacío, ese no soy feliz, lo experimentamos todos, ese nada me llena, nada me sacia. Todos, absolutamente todos lo experimentan, porque todos tenemos el mismo corazón. Es verdad que la conciencia de pecado se ha perdido, pero la conciencia de vacío, de infelicidad, de ruptura, esa sí que sigue. Todos lo sufren. Por eso cuando hablamos de pecado original, del primer pecado, de la primera ruptura de Adán y Eva, y en ellos estamos personificados toda la humanidad, la primera ruptura, la ruptura original, la ruptura que desemboca y desencadena todas las otras rupturas, es la ruptura con Dios. La primera relación que se rompe es con Dios, y de ahí vienen todas las demás. Esa es la ruptura original, la primera, la que origina todas las demás. De hecho, lo vemos en la Escritura. La ruptura con Dios, después del episodio con la serpiente y la manzana, el fruto del árbol, no sé esto de la manzana a quién se le ha ocurrido, pero bueno, ya lo entendemos, ¿no? La ruptura con Dios, después de la desobediencia y de la soberbia de Adán y Eva, trae la ruptura entre ellos mismos. Adán acusa a Eva. Eva se siente acusada y juzgada por su marido. Eva le tira la culpa a la serpiente, ¿no? La primera ruptura de Adán y Eva con Dios provoca la ruptura de Adán y Eva entre ellos. ¿Provocará la ruptura de quién? De Caín y de Abel, sus hijos. Uno acaba matando a su propio hermano. Cuando uno está herido, y esto lo experimentamos todos, cuando uno no está bien, todo lo que toca lo destruye. Cuando uno está contagiado, todo lo que toca lo infecta. ¿Por qué hay mal en el mundo? La pregunta que todo el mundo se hace. Porque el ser humano está roto. Precisamente este relato de la caída original de Adán y Eva, este relato que muchos toman a cuentecito, a cachondeo, a broma, el relato del fallo, de la caída, del pecado original, precisamente ese es el que explica por qué hay mal en el mundo. Porque el libro del Génesis, que muchos lo toman por fábula infantil y absurda, el libro del Génesis tiene más sabiduría de la que nos pensamos. La única que ofrece una respuesta a por qué hay mal en el mundo, la única es la fe cristiana. Ni la ciencia, ni la filosofía, ni la cultura. Nadie se atreve ni puede responder esto. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? Solo la fe cristiana ha ofrecido una respuesta. Y precisamente es este relato. El pecado original. ¿Por qué hay mal en el mundo? Porque el ser humano, creado libre por Dios, se ha roto. Ha roto y se ha roto. Ha roto con Dios, se ha roto a sí mismo y se está rompiendo en la relación con los demás. ¿Acaso no lo vemos, querida familia, cómo está el mundo? Fruto de esa ruptura primera viene todo lo demás. Por eso, ya terminando, ¿por qué la confesión? ¿Qué es esto de la confesión? ¿Por qué es tan importante? Porque la confesión es la que va a restaurar todas las rupturas.
La confesión es la que va a restablecer la relación con Dios, la comunión de vida con Dios. La confesión es resetear, volver a empezar. Porque mira, tú puedes ir a misa todos los días, rezar, leer el Evangelio, pero si estás roto, herido, hombre, es verdad que el Señor va haciendo la Eucaristía un poder impresionante de sanación, la adoración, la oración, la palabra. Pero es verdad que si uno no se confiesa, si uno no se restaura, no se resetea, es como ir tirando abono a una tierra seca y muerta. Pudiendo el Señor sanarte y restaurarte a una velocidad vertiginosa con la confesión, pues bueno, vas con el freno de mano puesto. También es verdad, Lucas, si me confieso, se restablecerá la relación con mi pareja, con mi marido, con mi abuelo, con mi primo que se rompió hace años. Pues hombre, no es magia esto. Si te confiesas y luego no vas a pedirle perdón a tu tío, pues no creo que podáis restaurar mucha cosa. Pero si decimos, al igual que la primera ruptura con Dios origina todas las demás, la primera restauración, la primera sanación en la ruptura con Dios, la confesión que te restaura y te restablece con la relación con Dios, es la que te va a permitir restaurar todas las demás. Porque cuando tú estés sano, cuando vayas restaurándote por dentro, cuando dejes de estar roto, vas a poder empezar a restablecer las otras rupturas. Sí, ¿por qué la gente no puede arreglarse en las relaciones? ¿Por qué las cosas están tan tóxicas, tan complejas, que intentamos arreglarlo y metemos más la pata? Si mi relación con Dios está rota y la relación conmigo mismo está rota, la relación con los demás imposible de arreglar. Ahora, si yo me reconcilio con Dios y conmigo mismo, a partir de ahí ya se puede trabajar. Y mirad, otra cosa que quiero deciros, lo de la confesión no se trata de estar obsesionados con el tema del pecado. No todo es pecado, tampoco seamos infantiles. Ni todo lo que tiene que ver con el placer es pecado. El placer lo ha creado Dios, tu sexualidad la ha creado Dios. Pero que el pecado es malo porque te destruye y te deja vacío, sí. Si el placer, la sexualidad o todo lo que nos permite disfrutar en la vida lo utilizamos, manipulamos y vivimos como nos da la gana al margen de cómo Dios nos invita, pues claro que te deja vacío, claro que te rompe. El pecado te impide amar, eso es verdad, no todo es pecado. Pero que el pecado es malo, venenoso, te destruye, te rompe, te impide amar, eso es verdad. Es verdad que hay personas que no creen, que no se confiesan y sí que aman, ¿no? Lucas, yo conozco gente que no cree y no se confiesa y lleva una vida muy feliz y se quieren y se aman. Bueno, pues mira el mundo. Yo veo amor sin intereses, sin rencores, amor gratuito, sin resentimientos, ni egoísmos, ni cálculos, ni ya se lo devolveré, ni la que me ha hecho, ay, se lo perdono. Pues hombre, yo mucho de este amor, la verdad es que no veo. Intereses, rencores, resentimientos, egoísmos, cálculos, ya se lo devolveré, este me la ha hecho, se la voy a hacer más gorda, pues bueno. No, familia, pecado no es una palabra que se inventó para atemorizar a la gente ni controlar la vida de nadie. Pecado es la realidad que a todos nos salpica. Es un misterio, ¿no? Como dice San Pablo, es un misterio de iniquidad, un misterio que se va extendiendo por el mundo y que puede infectar tu corazón si no le haces frente. El pecado es la ruptura que nos va marchitando por dentro. Así que ánimo, esto es una buena noticia. El pecado no tiene la última palabra porque Cristo ha muerto en la cruz por ti y lo ha destruido. Y si Cristo subió a una cruz, se dejó matar por ti es porque te quiere, para que vengas a la confesión y recibas gratuitamente su misericordia. Pero no veamos el pecado simplemente como algo bueno o malo, como incumplir una ley. La ley y los mandamientos custodian las relaciones, con Dios, con los demás y con uno mismo. Son como las señales de tráfico, le estoy explicando yo a mis alumnos. Las señales de tráfico para evitar accidentes. Dios le dio a Israel los 10 mandamientos no para amargar su existencia, sino con la ternura y la delicadeza con la que un padre corrige a sus hijos, con la que un padre enseña a sus hijos que están aprendiendo a caminar. Unos padres le ponen protección especial a la cuna para que sus hijos no se caigan por la noche. Ponen tapas en los enchufes para que sus hijos no se electrocuten. Les ponen manguitos cuando van a nadar para que no se ahoguen. No están coartando su libertad. Están poniendo protección, advertencia para que no se maten, ¿no? Y en este sentido, entonces ya cuando sea mayor y los mandamientos no me harán falta, el tema es que siempre seremos niños a los ojos de Dios. Y siempre tendremos el peligro de matarnos. Pero no vivamos los mandamientos como prohibiciones, sino como advertencias, como consejos, como promesas, ¿no? Los mandamientos claro que son válidos, y es más, esto es lo mínimo de todo, esto es la base.
Quien diga, madre mía, pues si esto ya no lo vivo, bueno, poco a poco, hermano. Mañana, si hoy es el juicio final, pues que el Señor tenga misericordia de ti. Y si no, pues mañana a intentar convertirte un poco más. Pero no lo vivas como algo que viene a amargarte la vida, ¿no? Si es que es lo mínimo. Cuando tú estás aprendiendo a conducir, pues ya saben qué significan las señales. Y ya sabes que no te las puedes saltar. Al final ya no vives, me las salto a ver si no me pillan, ¿no? Eso de vivir intentando saltarme las leyes para que no me pille la policía es un poco de adolescentes. Hago esto a ver si mis padres no me pillan, o si mis profesores no me pillan. Pues bueno, cuando uno va creciendo, madurando, entiendo. La pregunta no es ¿qué puedo saltarme sin que me pillen? Sino ¿cómo puedo amar más? ¿Cómo puedo amar más y mejor al otro? Pues ánimo, termino con esto, solo entendiendo la gravedad del pecado, solo entendiendo que es una ruptura, solo entendiendo cómo impide nuestro mayor deseo, que es amar, nuestro mayor objetivo, que es ser felices, nuestra mayor meta, que es la comunión con Dios, ya aquí en la fe, una relación personal y después en la vida eterna, solo así podemos hacer un examen de conciencia, revisar nuestros pecados, nuestras rupturas e ir corriendo sin perder el tiempo a por ese abrazo de misericordia que es la confesión. Solo entendiendo que es el pecado, esa ruptura, la que impide nuestro mayor deseo, que es amar, nuestro mayor objetivo, que es ser felices, y nuestra mayor meta, que es la comunión con Dios, aquí en la fe y luego en la vida eterna, que es nuestra plenitud, esa plenitud que todos ansiamos y anhelamos, solo así podemos hacer un examen de conciencia, revisar cuáles son nuestras rupturas, restablecerlas y empezar a restaurar el corazón para amar más y mejor. Así que ánimo, vamos que se puede, Dios está de nuestro lado.